2. La miseria causada por los divorcios. ¿Cuánta razón tiene nuestra Santa Iglesia en luchar con todas sus fuerzas contra el divorcio? Fácilmente se comprende al fijarse con detenimiento en el extravío moral y en la miseria que siguen siempre a los divorcios. Pongamos de lado los razonamientos teóricos, que hable la dura realidad, la misma vida. Ningún discurso podría mostrar tan al vivo las desdichas que acarrea el divorcio como las escenas que voy a proyectar ante mis lectores, sacadas de la vida cotidiana. Una señora de unos 40 años está sentada ante mí en la sala de visitas. Al comenzar a hablar se advierte su lucha. En su voz, que se rompe de vez en cuando por una congoja, se siente cada vez más el dolor, y al final todo su hablar es un sollozo, ya ahogado, ya vehemente. Hace 20 años que estoy casada, los dos somos buenos católicos, durante mucho tiempo fuimos a confesarnos y comulgar juntos. Tengo 4 hijos, que son una bendición. El mayor tiene 16 años, el menor, 6. Durante 17 años, mi vida fue una delicia al lado de mi esposo. Pero hace 3 años se encontró con una muchacha, la cajera de la tienda, y desde entonces parece que han cambiado a mi esposo. Se muestra rudo, irritable, no se preocupa de la familia, por la noche apenas está en casa. Yo lo he sufrido todo esto durante años. No por mí, sino por los niños. Lloraba en silencio, sufría. Pero ahora ya no puedo más. En estos días lo he descubierto todo y él lo ha confesado. Por cierto, se alteró mucho al verse descubierto. Me prometió que todo cambiaría, pero para mí todo ha terminado. Me es imposible aguantarlo por más tiempo, me voy a divorciar. Y lloraba como una Magdalena la pobre mujer. ¿No es realmente una pobre mujer? ¿Quién se atreve a negar que la vida le ha deparado una cruz pesada? Y, no obstante, yo voy a persuadirla de que no se divorcie. Tendré que animarla a hacer quizá uno de los mayores sacrificios que Dios puede pedir en esta tierra a una persona. Pero he de persuadirla, porque no hay solución mejor. Pues bien, señora, va a divorciarse. En casos tan dolorosos la Iglesia concede la llamada separación de los esposos, es decir, levanta el juramento que se hizo de no abandonar al consorte, hasta la muerte. La Iglesia le concederá la separación, pero, como es natural, no podrá usted contraer nuevo matrimonio. Ni siquiera pienso en ello. Ya me basta. ¿Cómo voy a casarme una segunda vez? Pero medite bien el paso que va a dar, considere todas sus consecuencias. Antes de todo, piense en su propia alma. Ahora piensa, y ni siquiera se le ocurre que pueda suceder lo contrario, que va a guardar íntegra la continencia, a que le obligará la vida, una vez separada de su marido. ¿Cuántas veces tendrá que oír, aún eres joven, no seas tonta? ¿Podrá resistir usted a estos ataques? Me confesaré y comulgaré frecuentemente, así creo que seré fiel a mi deber. Sí, es cierto, así podrá usted cumplir la ley de Dios. Pero, ¿ha pensado qué sucederá con su esposo? ¿Qué sucederá? ¿A mí qué me importa? Él ya me abandonó, ya no tiene remedio. Es verdad. Pero si usted le perdona y lo olvida todo, sí, sé que le costará. Pero si le perdona, todavía tendrá la posibilidad de levantarse de nuevo. En cambio, si ahora se separan, le deja usted en un precipicio del cual nunca podrá salir. Me ha dicho usted que hace años su esposo era un católico fervoroso. Es un signo de esperanza. ¿Y si ahora le pidiera perdón? Pero dígame usted, padre, ¿es posible olvidar tal afrenta? No se trata de esto. No siempre logramos borrar los recuerdos y gobernar los sentimientos a nuestro antojo. Pero hay la intención, la voluntad, la prontitud para el perdón. Ser compasiva con el que se arrepiente. Y todavía no he hablado de la responsabilidad más grave que tendrían que cargar ustedes con el divorcio, la suerte de los niños. De esto me doy cuenta muy bien. Si he callado hasta ahora, ha sido precisamente por los niños. Y también ha de hacerlo en adelante. Porque no debe usted consentir que los pobres sean huérfanos aún en vida de sus padres. No puede usted consentir que se desplomen todos sus ideales sobre la familia. No puede usted aceptar la terrible tragedia por la cual pasan los hijos de los divorciados, y cuya consecuencia es la corrupción de tantas almas.
Sospecho que algunos quisieran interrumpirme en este diálogo con esta señora. Interrumpirme y preguntarme. Pero, ¿por qué no puede volver a casarse una mujer tan desgraciada? El primer matrimonio no la hizo feliz. ¿Por qué no puede casarse por segunda vez? ¿No tiene ella derecho a la felicidad? ¿Cuántas veces oímos discursos de este tono? Y los que así se expresan no piensan cuán lejos están de hablar en cristiano. Ciertamente, el cristianismo aboga por nuestra felicidad, pero solamente según la voluntad de Dios y no en contra de ella. Y el designio de Dios en esta cuestión, como en todas las demás, concuerda con los intereses de la humanidad, con el bien público. Y el interés de la humanidad, la defensa del bien común, está por encima de la felicidad del individuo, es superior a los intereses particulares y se cierne en esferas más altas que los sufrimientos personales. ¿Qué me importa a mí el tan cacareado bien común? Exclama a alguien desesperado. Yo me preocupo de mi propio bien. Pues no, señor. Cuando estalla la guerra, todos han de ir al frente, porque así lo exige el interés de la patria. ¿Qué me importa el interés de la patria? Yo huiré. ¿Es lícito hablar de esta manera? Y, por consiguiente, ¿es lícito decir que no nos importa el bien común, que huiremos del frente de la vida familiar? B, por desgracia, hay quienes desertan. Hay quienes no cumplen el mandato terminante de Dios y celebran segundas nupcias en vida del primer esposo. ¿Sabes, lector, cuál es la consecuencia? Oye una conversación como la que sigue. Es inaudito lo que hace la Iglesia. He ido a confesarme y no me han absuelto. Cristo no enseñó tal crueldad. Cristo perdonó a la mujer adúltera. ¿Dónde está el amor que Cristo nos mandó tener? Así se indigna y monta en cólera ante mí una señora. Y apenas me deja tiempo para hablar. Pero, señora, el no absolver es una palabra tan asombrosa, un castigo tan tremendo, que ningún confesor recurre a él sino en caso de necesidad. Por tanto, si a usted no la ha absuelto, algo debió ocurrir. ¿Algo? Pues, sencillamente, he dicho en confesión que tengo un segundo esposo. Pues ya ve usted que no tiene derecho de enfadarse u escandalizarse del confesor. No encontrará ninguno que la absuelva. ¿Y por qué no? Pero si yo me arrepiento de mis pecados. ¿Cristo no absolvió a la mujer adúltera? Ya es la segunda vez que usted alude a aquella mujer pecadora. Y, sin embargo, si hubiese leído su historia en la Sagrada Escritura, vería cuánto dista el caso de poderle servir de argumento a su favor. ¿No sabe usted lo que le dijo el Señor al absolverla? Anda, y no peques más en adelante, JN 8:11. He ahí la condición de la absolución, no peques más. Has caído, es cierto, te has mostrado débil, pero no reincidirás, ¿verdad? Usted, en cambio, señora, no quiere prometer esto, no volver a pecar, por esto precisamente no recibe la absolución. No la recibe del sacerdote, como tampoco la recibiría de Jesucristo. Vive usted con un hombre que, según Jesucristo, no es su esposo, por tanto, la vida matrimonial con él es un continuo pecado grave. Ahora juzgue usted misma, ¿cómo puede recibir la absolución quien dice, he pecado muchas veces y pido absolución, si bien es verdad que seguiré viviendo de la misma manera en adelante? Pero, ¿cómo puede saber usted con tanta certeza que, según Jesucristo, él no es mi esposo verdadero? ¿Cómo lo sé? Por el mismo Jesucristo. Hágame el favor, abra usted en casa el Evangelio según San Juan, busque el capítulo 4 y lea la conversación que tuvo el Señor junto al pozo de Jacob con la samaritana, que vivía ya con el sexto marido. Jesús le dijo, anda, y llama a tu marido y vuelve con él acá. Respondió la mujer, yo no tengo marido. Le dice Jesús, tienes razón en decir que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad, JN 4, 16 a 18. Parece por un momento que la señora se reconoce culpable. Silenciosa, medita, y en voz baja pregunta. Pues entonces, ¿qué he de hacer? ¿He de abandonar mi segundo marido? B. Ahora ha dado usted con la única solución. Pero esto es imposible, salta con redoblados bríos. Ya hace 10 años que vivimos juntos. No hablemos siquiera de ello.
Pero quisiera confesarme. ¿No hay otra solución para confesarme? No la hay, señora. Es una crueldad. Es un principio tan duro y difícil de la religión católica, que tendrá que perecer por efecto del mismo. Yo también abandonaré la Iglesia. ¿Abandona la Iglesia por este motivo? De modo que la doctrina de la religión católica no es verdadera porque pregona con tal rigor el mandamiento de Cristo. ¿No se parece esta obstinación a la del niño que le contesta al maestro que le ha castigado: ahora voy a creer menos que 2 y 2 son 4? Es cierto, muchos sufren a causa del principio de la indisolubilidad del matrimonio, mas lo decisivo no es que un principio sea o no duro y difícil. No. Entonces, lo decisivo es que el principio sea o no verdadero, legítimo. Lo que importa es saber si Dios lo impone, si es fundamento imprescindible de una vida de fe pujante, o si lo exige el bien común, como se necesita un bocado de pan para poder vivir. Si es así, y así es cuando se trata de la indisolubilidad del matrimonio, entonces hay que mantenerse firme en ello, aun en el supuesto de que tal principio cause dolores y tragedias en la vida de algunos. La señora contesta airada, se va y realmente abandona la Iglesia católica. Y la Iglesia la mira con el corazón oprimido, como miró Cristo a los discípulos incrédulos que se alejaban, JN 6, 67, mas no puede suprimir una sola palabra de la ley, como no se desdijo Cristo ni una palabra ni una letra de lo que había dicho. C. Todavía otro caso. Por desgracia, hay tantos a cual más dolorosos. Hasta hay casos en que los interesados ya no se indignan, pero insinúan maliciosas sospechas. Juzgan con un criterio frívolo y superficial el proceder de la Iglesia. Otros se indignan, acusan, y cuando aclaramos la cuestión, se callan. Completamente fuera de sí llega un caballero, y airado me dice: esto ya pasa de castaño oscuro. La Iglesia siempre toma el partido de los ricos. Ayer se casó uno de mis colegas, un joven rico, se casó por la Iglesia, y, sin embargo, su novia ya estaba casada. ¿En qué quedamos? ¿Es que solo los ricos pueden hacerlo? ¿Únicamente se prohíbe a los pobres? Tomo la palabra. Seguramente habrá muerto su primer esposo. ¿Qué va a haber muerto? Lo conozco personalmente. Es un gerente de una gran empresa. He asistido a su boda. En este caso, no sé contestarle de momento. Ya lo averiguaré. Lo averiguo. ¿Cuál es el resultado? Que realmente se celebraron las primeras bodas, pero el matrimonio era nulo, porque la muchacha no quería casarse de ninguna manera con aquel joven. Por espacio de 2 años había protestado con todas sus fuerzas. Por fin su madre la echó a la calle y la amenazó gravemente. La resistencia de la pobre muchacha se quebrantó, y entonces pronunció la palabra quiero, cuando en realidad no quería casarse ni siquiera entonces. Ni siquiera entonces. No quería de ninguna manera. Claro está que tal matrimonio no podía ser válido. En este caso no puede afirmarse que la Iglesia ha separado a los esposos, porque no puede disolverse un matrimonio válido y consumado, sino que declaró nulo el matrimonio por falta de voluntad, a pesar de haberse celebrado la boda. Este es el motivo de que las partes se hallen libres y puedan casarse nuevamente. Dejemos ya estos tristes ejemplos. Hemos tenido que aludir a muchas tragedias en este capítulo. ¿Vamos a terminarlo con este ambiente de depresión y de tristeza? Es cierto que son numerosas y profundas las tragedias de los divorciados. Pero ahí están los matrimonios felices, también numerosos, en que se asienta la cultura y la sociedad. Gracias a Dios, existen todavía hoy matrimonios felices. Matrimonios en que padres piadosos e hijos viven juntos en el temor de Dios, amándose mutuamente y ayudándose unos a otros. Hay esposos abnegados, generosos, que comparten las cargas unos de otros, Gal 6, 2, que durante la vida que pasan juntos no tan solo adquieren una semejanza espiritual, sino que llegando a la vejez muchas veces en su mismo semblante acusan rasgos afines. Hay muchos, muchos más de los que se piensa, que se guardan fidelidad, cumpliendo el juramento sagrado que se hicieron al pie del altar. Muchos matrimonios que trabajan juntos, que luchan juntos, que mueren juntos y triunfan juntos. Y cuando llega la hora postrera para uno de los dos, por muy amarga que sea esta despedida, no carece de esperanza.
Yo creo a pie juntillas lo que leí de uno de esos esposos. Antes de morir cogió por última vez la mano de su esposa amada, y mirándola largamente a los ojos solo dijo, «Doy gracias a Dios porque me concedió tan buena compañera». Y realmente hay motivo de agradecimiento. Puede dar gracias a Dios quien recibió de él una esposa o un esposo ideal. Pido a aquellos de mis lectores que alcanzaron de Dios esta gracia insigne, no se descuiden de rezar para que crezca el número de los que la alcancen, y así, sobre el cimiento de matrimonios dichosos y de hogares benditos, pueda asentarse una vida humana más hermosa y más feliz en esta tierra, y la vida eterna pueda contar con muchos ciudadanos en el cielo.